Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Mauricio Fernández. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes en este estudio sobre la gracia de Dios. Un estudio realmente hermoso, muy profundo. Básicamente voy a terminarlo el día de hoy. Quiero hablar de manera temática en otros momentos, es decir, voy a grabar otros estudios, pero vamos a dejar hasta este nivel donde estamos o hemos hablado sobre la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Y bueno, sin duda, podríamos pasar días, meses, años hablando sobre la gracia, pero creo que lo fundamental ya lo hemos explicado en este espacio. Amén. Así que bueno, ¿qué le parece si nos ponemos en la presencia de Dios? Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé revelación en esta bendita hora. Precioso y buen Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Padre, que nos dé sabiduría. Tu palabra dice que toda revelación viene de tu presencia, pues tú eres el Dios que revela los secretos aún guardados para el tiempo y las sazones que tú deseas. Precioso y buen Dios, gracias por la vida, gracias por este tiempo en donde podemos profundizar tu palabra. Danos, Señor Dios, inteligencia y guíanos, precioso y buen Dios, para que todo lo que hablemos sea conforme a tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, líbranos de todo engaño y de toda falsedad. Te adoramos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado durante todo este tiempo en el estudio de la gracia. Hoy voy a concluir. Ya lo iba básicamente a terminar con algunos pensamientos generales sobre lo que es la gracia. Espero en Dios que haya sido lo suficientemente claro en todas las lecciones anteriores y hoy voy a hablar de un tema muy importante, el cual vamos a desarrollar de una manera particular. Es decir, este estudio que vamos a abordar el día de hoy solo tiene que ver en el marco de la gracia. Es decir, no voy a profundizar en las cuestiones teológicas bíblicas porque es un tema también muy amplio y bueno, merece ser estudiado con mucho detalle. Amén. Pero lo repito, voy a hablar solo en el marco de lo que es la gracia de Dios. Y el tema es angelología. Es un tema muy apasionante, de verdad. Es muy necesario que veamos la angelología desde la perspectiva de la gracia, porque hay muchos que, como dice el apóstol Pablo, indoctos tuercen, malinforman, malenseñan, malinterpretan la Sagrada Escritura y bueno, pues lamentablemente hay hasta tendencias doctrinales que no tienen nada que ver con la Escritura y que lamentablemente tienen muchos adeptos. Sí, definitivamente son sectas que han enseñado de la hipergracia, de la supergracia, de etcétera. Muchas ideas pues erróneas, muy contrarias a lo que la Sagrada Escritura nos dice. Amén. Así que sin más, pues vamos a comenzar nuestro estudio sobre la angelología visto desde la perspectiva de la gracia. Amén. Así que pues prepárese, tenga por favor una libreta, su Biblia. Vamos a escudriñar muchos textos bíblicos. Y el primero va a ser el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo número 12. Y aunque el tema es angelología, me voy a ubicar en un solo ángel. Bueno, voy a hablar en general de todos los demás, pero me voy a ubicar en un ángel que creo que es importante mirar o entender, aprender en el sentido de la gracia. Y este ángel tiene que ver con Satanás. Así es, Satanás o el diablo es un ángel. Sé que algunos a lo mejor no lo concebimos así, algunos venimos de un trasfondo tradicional de la iglesia, pues le llaman mayoritaria, de la iglesia antigua, en el sentido de que ellos dicen que son una iglesia con una antigüedad de 2000 años. No es cierto, la iglesia tradicional o católica
nace en el año 300, pero bueno, no es el tema y tampoco el afán para decir si están bien o están mal, sino que nos han enseñado como que Satanás viene a ser un ente que fue creado también y que, no sé, fue hasta como concebido para estar atormentando a los males ahí en el infierno, para estar haciendo daño a los que no se portan bien, a los que no están de acuerdo con la palabra, etcétera, etcétera. Nada que ver ni una cosa ni la otra. Lucero, que así es como se llama, fue creado como un ángel perfecto, precioso. Es más, dice la escritura en Isaías capítulo 14, tan hermoso fue creado bueno, hasta los demás se maravillaban, ¿no? Sin embargo, dice la escritura que este ángel llegó en un momento en que se ensoberbeció y quiso tomar el lugar de Dios. Qué tremendo, ¿no? Quiso tomar el lugar de Dios y el eterno Dios lo castiga y lo desecha de su presencia. Vamos a hablar en el tema de angelología de Satanás. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que comprender en torno a la gracia cuál es, qué es o qué no es lo que Satanás tiene, digamos, de importancia, por decirlo así. Amén. Juan capítulo 12, en el versículo número 31, aleluya, Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir, de qué muerte iba a morir. Bueno, este texto bíblico nos está hablando de que Jesús está con sus discípulos y les está respondiendo que en algún momento, pues obviamente él iba a morir. Él sabía que había que morir, él se había entregado como un sacrificio agradable al Padre, dice la bendita palabra, como un cordero sin mancha, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el versículo 31 dice que habrá un juicio y este juicio vendrá, sí, en el mundo, pero particular o principalmente se refiere a Satanás, que es el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Entonces, muchas personas cuando leen la Sagrada Escritura, este texto, póngale usted que fue escrito en el primer siglo, sin duda, pero que algunos enseñan por una tendencia o por una, digamos así, interpretación de Calvino, en donde dicen que Satanás ya no existe. Muchas personas dicen que nosotros vivimos en un estado de gracia en donde no podemos ser tentados y ojo, la Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado. Pero también la Biblia dice en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de iniquidad. Hay algunas personas que hablan sobre la gracia diciendo que no existe Satanás porque parte de la gracia es que Satanás dejó de existir. Y nombran precisamente Juan capítulo 31 diciendo que el Señor destruyó o destruiría a Satanás una vez que él hubiese muerto. Y la Biblia no dice eso, es una interpretación. Pero en Colosenses, vaya por favor ahí, el apóstol Pablo en los Colosenses, aleluya, en el capítulo 2 también, por favor, Colosenses capítulo 2, vamos a leer que aquí la escritura nos dice, cuando Jesús ciertamente resucita, hace un momento hablaba de esto, cuando Jesús muere, fue enterrado como cualquier otra persona, fue llevado al Seol, es decir, a la tumba. Jesús lo pusieron en la tumba, sellaron la tumba, dice la escritura, porque claro, los romanos sabían que Jesús había dicho que había de resucitar, ¿recuerda? Entonces pusieron soldados en la puerta y sellaron la piedra de la tumba, una tumba que no es como nosotros hoy en la actualidad, que se cava un hoyo y se entierra la gente y se cubre ya. En el tiempo de Jesús, la forma digamos, de enterrar o sepultar a las personas
era en cuevas, era una cueva, metieron allí el cuerpo de Jesús, por cierto, de un hombre que había sido seguidor o discípulo, digamos así, un poco secreto de Jesús, un tal de Arimatea, José de Arimatea. Este varón da la tumba para que Jesús pueda ser sepultado, meten ahí su cuerpo, lo sellaron, no hubo oportunidad de que lo ungieran como es la costumbre de los judíos porque ya era sabbat o estaba a punto de ser el sabbat y para los judíos no debían de tocar a un muerto y nunca en Shabbat porque caían bajo maldición. Era algo inconcebible, ¿de acuerdo? Así que solo lo envuelven, lo meten en el sepulcro, lo sellan y tan tan. Bueno, Jesús dijo que él había de resucitar. Y dice en el versículo 12, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Amén. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta parte de estos versículos ya lo hemos explicado en un curso que se llama Libres de todo pecado. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí lo va a encontrar como Congregación Jepsibá. Y ahí hay una lista de reproducción y lo va a encontrar así, Libres de todo pecado. Al punto que quiero llegar es en el versículo número 15, pero quise leer el contexto porque lo hemos dicho muchas veces. Si nosotros tomamos un texto fuera del contexto, entonces podríamos manipular o forzar los versículos para una idea que puede ser contraria a lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? En el versículo número 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en este versículo pareciera entonces que Jesús ya venció a Satanás, ya lo despojó públicamente, lo acabamos de leer en el versículo 15, y algunos interpretan que entonces Jesús destruyó al diablo por medio de su muerte, ¿de acuerdo? Por medio de su muerte. Pero hay un principio teológico tremendo, muy profundo, que nos llevaría muchas horas, pero si usted recuerda en Génesis capítulo 1, y en Génesis capítulo 2, cuando el eterno y buen Dios crea al hombre, dice que lo hace como un monigote del polvo de la tierra y sopló sobre de él aliento de vida, esto es, espíritu. Y vino el espíritu, entró por la nariz de ese monigote y entonces vino a ser un ser viviente, un hombre, un ser vivo, un ser humano, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando una persona muere? La escritura no dice literal que esa persona, y usted seguramente lo recuerda, cuando Jesús estaba en la cruz, dice, expiró, es decir, salió de él el espíritu y su cuerpo murió. Dejó ese espíritu de vida, lo dejó, perdón por lo que voy a decir, pero algunos teólogos dicen es la chispa que hace que nuestro corazón esté bombeando y que nosotros estemos viviendo. En ese momento sale el espíritu y la persona muere. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto y qué tiene que ver con Colosenses 2:15? Dice otra vez, despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pareciera más bien aquí que el que había triunfado era Satanás, ¿no le parece? Jesús estaba muerto y muriéndose Jesús se acabaría todo, pero no fue así. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Habrá que seguir leyendo la enseñanza del apóstol y él lo que está diciendo literalmente es que el cuerpo murió, pero Jesús descendió al mismo infierno y ahí en el infierno triunfó sobre Satanás,
sobre la muerte, los despojó de las llaves, así dice de una manera literal. Ahora, algunos enseñan, decía hace un momento, que cuando Jesús murió, en ese momento destruyó o dio muerte a Lucero. Ahí es donde quiero llegar. Lucero no puede morir. Me escuchó bien. Satanás no puede morir. ¿Por qué? Porque Lucero o Satanás es un espíritu. Y los espíritus no mueren. De hecho, si usted lee con mucho cuidado la escritura, dice referente al Padre, que cuando Lucero pecó, lo arrojó a la tierra. Por eso es que la tierra estaba desordenada y vacía, según Génesis capítulo 1, versículo número 1. ¿Vamos bien? Segunda cosa, la misma escritura dice que el eterno y buen Dios sometió a muchos de esos ángeles que siguieron a Satanás y los metió en prisiones. Están en prisiones. Hay un ser que se llama Leviatán que está atado y está en el fondo del mar, que será suelto por un breve tiempo. Eso lo dice también en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis. ¿Sabe? La escritura nos dice que los espíritus no mueren. Claro, o sea, es una esencia purísima. ¿Ok? Ahora, ¿pero por qué entonces yo muero? Ojo, por eso quise hacer esta reflexión. Jesús expiró, entregó su espíritu, su cuerpo murió. Cuando usted y yo muramos, expiraremos, es decir, saldrá ese espíritu, volverá al eterno y buen Dios y este cuerpo morirá y nuestra alma quedará como en pausa, es decir, no entraremos como en un sueño profundo. Amén. Luego entonces, quien enseña que en ese momento Jesús venció a Satanás, lo destruyó, lo mató, están fuera completamente del contexto. Vaya un capítulo antes, ahí en Colosenses capítulo 1, por favor. En el versículo número 13, me voy a ir un poquito rápido porque hoy quiero terminar ya el estudio sobre la gracia y quiero que quede claro este tema porque de pronto minimizan la figura de Satanás. No es mi intención magnificarla de ninguna manera, pero no es posible que creamos que no existe Satanás y que no seremos tentados para destruirnos. Satanás, dice la Escritura, roba, mata y destruye. ¿Qué significa? Que ese Satanás es real y que tenemos una gran enemistad, según lo dice Génesis en el capítulo 3. Amén. Entonces, decir que no existe Satanás porque es un asunto de gracia es un error. Hay algunos que dicen, no existe el diablo, no existe el diablo, eso es una mentira, ya fue destruido, si existió, existió, pero vivimos bajo la gracia. Nada de eso, nada de eso. Tenemos que comprender claramente lo que la Sagrada Escritura nos dice. Amén. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si usted lo lee así, nada más a la ligera, o mejor dicho, aisladamente, Colosenses 1:13, pareciera que sí dice eso, ¿verdad? Que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero en ninguna parte de todo modo dice que destruyó. En ninguna parte lo dice. Vamos a leer el contexto. Fortalecidos en todo, estoy leyendo en el verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Ve qué diferente cuando leemos el contexto? Aleluya. Cristo ya nos libró definitivamente del poder o de la potestad del diablo. Claro que sí, porque Él lo venció, pero no significa que el reino de las tinieblas fue destruido. Hay hasta cantitos que está cayendo, el reino de las tinieblas está cayendo. Y está bien, está cayendo ¿en qué sentido? En el sentido de que usted y yo podamos ir por
aquellas personas que se están perdiendo y que a lo mejor cuando les evangelizamos y vienen a conocer de Jesús, en ese momento las arrebatamos literal de las manos de Satanás y entonces en ese sentido sí el reino de las tinieblas que cree perdió uno, dos, tres, muchos y entonces sí está cayendo. ¿Me estoy explicando? Pero el reino de las tinieblas, ¿cuándo dejará de existir? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Qué cree? La Biblia lo dice. En el libro de Apocalipsis enseña que la tierra entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos y ¿qué cree? El infierno entregará sus muertos también. El infierno quedará vacío y ahora voy a enseñar algo que esto también ya lo hemos enseñado. Usted puede buscar, por favor, en nuestra página de Facebook, Instituto Bíblico Hepzibah, y ahí hablamos ya sobre la muerte, si hay paraíso o no hay paraíso, si hay infierno o no hay infierno. Y como no es el tema, solamente voy a decir esto. El, el, la Biblia nos habla, es que no me quiero salir del tema. La Biblia nos habla de un lugar que se llama Sheol, ¿de acuerdo? El Sheol vendría a ser el Gena. El Gena vendría a ser, perdón, el Sheol es en hebreo. El Gena vendría a ser en griego. Infierno vendría a ser en latín. Y las tres significan exactamente lo mismo. Significan la tumba. Significa la profundidad de la tierra. Es cuando una persona es sepultada o enterrada. ¿Estamos bien? No tiene que ver con un lugar de tormento, no tiene que ver con un lugar en donde está Satanás con un trinche metiéndolos en casos, nada de eso, nada de eso. Eso es una tradición tradicional o católica. La Biblia no habla de eso. La Biblia nos habla que la muerte, es decir, el panteón, los que están enterrados, van a venir y van a resucitar y se encontrarán delante de la presencia del buen Dios. Satanás ha sido vencido ya. Satanás ha sido derrotado ya. Satanás no tiene poder, sino lo que el hombre le otorga en poder. Eso dice el apóstol Pedro cuando dice que cuando uno peca, se hace esclavo de aquel que lo venció. Esto es Satanás. Y una persona con todo el poder y autoridad, por ser creado a imagen y semejanza, se convierte en esclavo del diablo. En lugar de que el diablo esté debajo de nuestros pies vencido, nosotros pareciera que le estamos sirviendo. ¿Cuándo? Cuando vivimos lejos de la presencia, de la palabra y de la perfecta voluntad de nuestro Dios. ¿Me estoy explicando? Ok. Fíjese bien. Vaya por favor a Isaías capítulo 27. Satanás sí está vencido, pero está esperando un juicio. Está esperando un juicio. ¿Qué significa esto? Que Satanás ya ha sido juzgado en cuestión de que no tiene salvación, pero el juicio es el determinar o el actuar, o cómo decirlo, ejecutar el juicio. No sé si me estoy explicando. Lo que se juzgó fue los hechos. Se halló culpable. Delante de la presencia del eterno Dios, él no tiene oportunidad de salvación. ¿Cuál va a ser el final del lucero? El lago de fuego. Será arrojado él, la muerte, el anticristo, el falso profeta, serán arrojados al lago de fuego. Eso dice la bendita palabra de Dios. Amén. En Isaías capítulo 27, en el versículo 1 dice, en aquel día el eterno Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Recuerda que hace un momento hablaba de Leviatán? ¿Qué significa? ¿Esto ya pasó? Todavía no ha pasado. Le voy a decir rápidamente, hay como diferentes tiempos. Número 1, dice la Escritura que al tocar la trompeta, los muertos en Cristo y la iglesia, es decir, los que creemos y amamos al eterno y buen Dios, seremos arrebatados. Seremos llevados a la presencia de nuestro Padre Celestial y dice la Escritura, ahí estaremos para la celebración de las bodas del Cordero. Tiempo 2, mientras que la iglesia está con el eterno,
El Señor Jesucristo vendrá con sus ejércitos a la tierra y destruirá toda potestad satánica, es decir, al anticristo, al falso profeta y a todos aquellos que decidieron servir con libertad a Satanás. Todos estos serán raídos, destruidos. Usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, las copas, los sellos, etcétera. Toda la destrucción de los malignos se acabará. En el capítulo 20 dice que el último momento es cuando el eterno Dios haga que todos comparezcamos delante de Él. Y dice literalmente, los que su nombre sea hallado en el libro de la vida tendrán vida eterna. Los que no esté su nombre en el libro de la vida serán juzgados por sus hechos de acuerdo a los libros de las memorias. Y tercero, Satanás, el anticristo, el falso profeta y los que recibieron la señal del anticristo, que dice literal, será en la mano o en la frente el 666, dice, serán arrojados al lago de fuego. ¿De acuerdo? Esto, en cuestión de Leviatán, todavía no ha pasado. Si algunos creemos o leemos que esa espada dura, como dice Isaías, ya ocurrió, quiero decir entonces que ¿para qué viene Jesús? Entonces Dios estaría buscando no venir y destruir el dominio o la potestad de Satanás, sino al hombre. Y eso es contrario completamente a lo que la Sagrada Escritura dice. Usted seguramente recordará, por ejemplo, algo que todos los cristianos conocemos y hasta hemos memorizado. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea obedientemente en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aleluya. ¿Sabes? La Biblia dice que el Eterno nos ama, que aunque nos hemos apartado por el pecado, porque no le conocimos, porque nadie nos instruyó, Él nos está dando la oportunidad que en Cristo Jesús, cuando venimos a conocerle y cuando venimos a recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, seamos salvos. Amén. Aleluya. Nosotros seremos salvos. Pero, ¿qué ocurrirá entonces? Que si leemos Isaías 27:1 como que Satanás ya fue destruido, entonces pues ya no hay mal que destruir, sino al hombre. ¿Me estoy explicando correctamente? Aleluya. Es muy importante que quede claro para usted este concepto, porque pareciera como hasta un juego de palabras, ¿sí o no? El diablo está acabado, sí, vencido, pero no ha sido enjuiciado. ¿Puede ser destruido y desaparecer? No. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y le voy a decir algo tremendo, y creo que lo he dicho también varias veces, escríbalo. Dios es justo y justicia significa a cada uno lo que se merece. Qué fácil sería que Dios, mire, así, tronando los dedos, desaparecería no solo Satanás, sino todos los malos. Pero no es así. Dios jamás creó a nadie, ni a ángeles, ni a hombres para destruirlos. Pero cada uno decidirá en justicia la recompensa de sus hechos. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí la cosa cambia, ¿no es cierto? Isaías capítulo 57. Ahí mismo, por favor, pero vaya al capítulo número 57. Aleluya. Y vamos a leer aquí, en este pasaje del profeta Isaías, ¿qué le parece? Dice en el verso número 6. Aleluya. Isaías, gloria a Dios, capítulo 57. Versículo número 6. En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto
amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste el rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste desde la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La Biblia nos dice que hay dos tipos de personas: los que se acordaron de Dios, los que a pesar de que se habían apartado y vivido de una manera desordenada e impía, recapacitaron, por decirlo así, y se volvieron a Dios. Y los que se acuerden de Dios, Dios es fiel para perdonar todos sus pecados. Pero en cambio hay otros que dicen, no me importa, me está yendo mal, no me importa, vienen tiempos mejores, y continúan en su maldad y piensan que no va a pasar nada. ¿Saben? Otra vez, Dios es justo y a cada uno nos dará lo que nos merecemos. Y eso incluye al mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás podría haberse librado de todo lo mal que ha hecho. Miren, ojalá y se hubiera arrepentido, pero esta parte de la porción de la Escritura nos habla de él. No se levantó y dijo, ya la regué, perdóname Dios, me arrepiento Dios. Dice la Escritura, se ensoberbeció. Qué tremendo. Y Dios, conociendo su corazón, lo arrojó completamente de su presencia. Eso es lo que ocurrió con Satanás. Pero vuélvase unos capítulos, por favor, en el capítulo 54. Isaías capítulo 54. Miren, Dios en su misericordia quiere que nosotros seamos libres de todo pecado y de toda maldad. ¿Cómo lo obtenemos? En la cruz del Calvario. Esto es gracia. El eterno y buen Dios, olvidándose por un momento de Jesús, porque cargó con todo el pecado y con toda la inmundicia de la humanidad, Dios mismo, en su misericordia, repito, esto es gracia, le dio la espalda a Jesús para abrazarte a ti y a mí. ¿Para qué? Para perdonar todos nuestros pecados. Si Dios no nos diera la oportunidad de cambiar, entonces vana sería nuestra fe. Dios no destruye a los malos. Dios da la oportunidad a que podamos venir a un cambio de actitud y de vida. Pero el diablo no quiso tenerlo, por eso ha sido enjuiciado. Dice en el versículo 6, en el versículo 7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Sabe? El Señor nos ha perdonado ya y nos ha librado. Esas son unas profecías bíblicas que podemos leer claramente en donde se refiere a ti y a mí. Satanás, sin embargo, miren, terminó vencido y humillado y avergonzado. Algunos dicen, pero ahí dice claramente que entonces Satanás ya no existe, que entonces Satanás había sido destruido cuando Jesús naciera y así. No es cierto, no es cierto, definitivamente no es cierto. ¿Sabe? La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Y quién lo tentó? ¿Ha leído el Nuevo Testamento? ¿Quién tentó a Jesús en el desierto? ¿No Satanás? Así es, Satanás existió y ¿qué cree? Sigue existiendo. Él no tiene un cuerpo mortal, el cual podría estar muerto, enterrado y que se levantará para ser juzgado. Claro que no. Ojalá y fuera así, pero no es así. Usted y yo sí tenemos un cuerpo, el cual, por ejemplo, el peor hombre o mujer que usted se puede imaginar o el que le venga a la cabeza, algún psicópata, qué sé yo, están ahí enterrados esperando el juicio, pero Satanás sigue activo. Nuestro enemigo, el diablo, sigue activo.
Algunos dirán que existió, pero ya no más, pues están muy, muy equivocados. Efesios capítulo 4, por favor. Libro del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, gloria a Dios, en el versículo número, aleluya, vamos a leer, ¿qué le parece? 22. Aquí no habla de Satanás, habla de nosotros, ¿de acuerdo? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Que está qué? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Wow. Ese viejo hombre nos habla de una naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza sin Cristo. El nuevo hombre, según dice después el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, nos ha hecho una nueva criatura. Ese viejo hombre murió en Cristo Jesús por causa del pecado. Pero si creemos que Jesús murió, dice la Escritura, también creemos que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó y yo morí en Él, también resucitaré en Él. Luego entonces la muerte ha sido derrotada. Podría hablar, y sí, le prometo que voy a grabar un estudio sobre la muerte, porque algunas personas preguntan, ¿y la muerte pues si es buena o es mala? O hay dos muertes, la niña blanca, creo que le dicen un rollo así, la muerte blanca, la muerte negra, la muerte roja, la muerte amarilla, qué sé yo. Vamos a grabar un estudio sobre la muerte y lo que dice la Escritura, ¿de acuerdo? Por favor, voy a hacer un paréntesis aquí y ya que estoy mencionando esto, jamás vuelva a mencionar a ese demonio jamás vuelva a nombrarlo como la Santa Muerte. Nunca más vuelva a decirlo. Es hasta una incoherencia. ¿De acuerdo? Imagínense, es como decir el Santo Satanás. ¿A qué le suena? O el Santo Diablo. Pues no, ¿verdad? Claro que no. Y la muerte es un demonio. Pero hablaremos de eso en otro momento. Amén. ¿Sabe? Cada uno de nosotros entonces fuimos transformados. Y cuando nosotros venimos a arrepentimiento, dice la Escritura, el Padre nos ha hecho renacer de nuevo. Somos nuevas criaturas y ahora, conociendo las maquinaciones de Satanás, porque dice aquí, viciados conforme a los deseos engañosos. El diablo nos engañaba. Eso dice la Biblia. Satanás es un mentiroso. Satanás nos tienta. ¿Cómo? Pues a través de lo que nos gusta. Y dice en el Salmo 91 que si nos mantenemos en la presencia del Señor, miren, ahí dice que Satanás manda dardos, los dardos del maligno. Y con que uno pegue, no bueno, venimos a regarla, nos volvemos a tropezar y a vivir de una manera desagradable, contraria a lo que la bendita palabra de Dios dice. ¿De acuerdo? Así que, ¿existe Satanás? Sí, sí. La Biblia dice que este ser fue un mentiroso y es padre de mentira. ¿Este ser fue el mismo que se le presentó a Adán? Sí, es el mismo. Entonces, ¿el diablo no envejece? No, porque no tiene un cuerpo. No tiene un cuerpo el cual se envejece, se enferma, etc. Satanás es un espíritu. Y entonces, ese espíritu va a ser arrojado a un lugar que lo puede contener para hacer allí, pago de todas sus acciones. Ese lugar se llama el lago de fuego. Amén. Así podremos entonces decir que Satanás será completamente destruido, su poder, su señorío o su reinado. Pero él no muere. ¿Por qué? Porque los ángeles no mueren. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un hombre? Bueno, un ser humano, aunque también tiene un espíritu, tiene ahora por causa del pecado un cuerpo corruptible. Pero este cuerpo corruptible se vestirá en incorruptibilidad. ¿Qué significa? Que recibiremos un cuerpo perfectamente
así limpio, puro, sin oportunidad de envejecer, sin oportunidad de volver a enfermar, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Usted recordará cuando Jesús resucitó, dice la Escritura que se le apareció ahí, venía una mujer y lo reconoce y lo quiso tocar y Jesús le dijo, no, no me toques porque necesito ir a la presencia de mi Padre. ¿Para qué? Para ser glorificado. ¿Sabe? Usted y yo tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Desde ese momento Jesús tiene un cuerpo perfecto, que no envejece, que no enferma, que no muere. Así, cada uno de nosotros estaremos en ese estado. ¿Pero cuándo? Cuando por herencia de nuestra salvación, que es en Cristo Jesús, seremos agradables en todo delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y dónde estará Satanás? Una vez más, Satanás será arrojado al lago de fuego. Amén. Así que bueno, pues, ¿qué creen? Qué tremendo, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo, muchísimo por habernos acompañado en todo este tiempo en este curso sobre la gracia de Dios. Por favor, anote ahí Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3. Ese léalo después. Ahí nos dice el apóstol Pablo cómo Satanás es un engañador, pero no más, no más. No hay doctrina que pueda sostener o fundamentar sus creencias en textos aislados. Le animo, le exhorto, le encarezco en el amor de Dios que lea la Biblia, que estudie la Biblia y que no se deje manipular por ideas ahí fantasiosas y rollos de hombres que no hacen más que seguirle pues ahí el juego al diablo. Satanás ha sido vencido, será arrojado, usted ha sido revestido con manto de justicia y será llevado a la presencia del Padre a tomar toda la herencia de los hijos de Dios. ¿Lo puede creer? Amén. Pues, amados, este es el estudio de la gracia. Gloria a Dios. Así concluimos y gloria a Dios porque sé que hay mucho más que seguiremos sin duda aprendiendo y enseñando en este canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Amén. Pues vamos a orar. Precioso y buen Dios, Padre Celestial, Papito lindo, gracias por todo este estudio, por toda esta gran enseñanza, por todo lo que nos has revelado. Precioso y buen Dios, permita que todo lo que hemos aprendido sea para glorificarle a usted, para que usted, Señor Dios, sea exaltado, porque ese es nuestro deseo, que tú, precioso y buen Dios, seas exaltado y nadie fuera de ti, sino solo tú recibas la gloria. Papá, bendice este estudio para que todas las personas que lo verán también sean edificadas como tú me has edificado a mí. Te exalto, precioso y buen Dios. A ti la honra por siempre. Aleluya. Amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios te bendiga y yo te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Que el eterno Dios sea contigo siempre. Amén. Pues hasta la próxima. Aleluya. Amén.